Bueno, entonces vamos a empezar con el módulo cero, ¿sí? Que por eso empezamos una semana antes que las clases normales, y es porque para los que tienen nivel cero, la idea es que dar hoy una introducción, ¿sí? A programación y Python. Les va a parecer mucho lo que vamos a ver hoy, porque vamos a ver un montón de cosas de Python. Pero bueno, la idea es que se lo vayan tomando de a poco y se junten en sus respectivos grupos con los compañeros que saben un poco más y lo vayan llevando. Pero digamos, vamos primero brevemente a conceptualizar algunas cosas para después verlas en la práctica. Entonces, digamos, ¿qué significa programar? O sea, uno programa cuando quiere resolver un problema. ¿Sí? Es así. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer antes de decir voy a programar algo, y este es el gran error de todos los tutoriales de Python y cosas, es que lo hacen sin contexto. Entonces vos en realidad programás para algo. ¿Para qué? Para resolver un problema. Entonces lo primero que tenés que hacer es identificar el problema. Ustedes lo que tienen la ventaja es que, digamos, en la materia nosotros les vamos a dar el problema. O sea, el problema ya lo vamos a tener identificado. ¿Sí? Nosotros les vamos a decir, lo que tenés que hacer es esto. ¿Sí? Ya les vamos a dar el problema. La idea es que después ustedes en su, digamos, trabajo, digamos, o en el futuro, bueno, los problemas no van a ser los de la materia, sino van a ser los problemas que ustedes propios tengan o que, digamos, tengan de acuerdo a lo que quieren hacer. Ahora, identificar el problema a veces es lo más fácil, es yo quiero tal cosa. Lo que ustedes van a tener que aprender a hacer, que es lo más difícil desde lo conceptual, es a definir el problema. Y lo que significa es deconstruirlo en pasos lo más pequeños posibles. Y el secreto de programar es que esos pasos más pequeños posibles son tan pero tan pequeños que a veces uno son como casi una pavada. Y eso es lo que ustedes tienen que lograr. Ustedes tienen que lograr que el problema complejo que tienen, ¿sí? Haberlo llevado a una serie de pasos que son tan pequeños que cada uno es muy fácil. Y el secreto de un buen programa es cómo ordenar esos pasos tan pequeños que cada uno es muy fácil, ¿sí? Muy fácil como puede ser sumar dos números o decidir sí o no. ¿Sí? Es bien fácil para que la suma de los muchos pasos pequeños permita resolver el problema complejo. Obviamente, en el proceso de ir separando el problema en pasos pequeños, ustedes van a ir explorando soluciones. Van a decir, me parece que este problema lo puedo resolver o lo puedo separar en estos pasos. Y esas son como las hipótesis. A ver, y bueno, una vez que tienen eso medio armado, que es la parte inicial del brainstorming de hacer el programa, ahí es, digamos, lo que viene de decir, bueno, ahora me pongo a laburar. ¿Y qué hago? Bueno, lo que empiezan ahora es hacer lo que llamamos pruebas de concepto. Agarran algunos de los pasos y los van probando y van probando si esos pequeños pasos dan la solución que ustedes quieren y si la suma de 3, 4, 5 pasitos van dando las soluciones intermedias que ustedes proponen, ¿sí? Para ver si les parece que con eso van a llegar al final. Eso, digamos, de alguna manera es el algoritmo. O sea, el algoritmo al final es esa serie de pasos que van resolviendo problemas de lo muy chiquito hasta grupos en problemas más grandes hasta que resuelven el problema final. Obviamente, cuando llegan al final, entonces lo que van a hacer todo el tiempo es revisar los resultados. Programar, ¿sí? Propiamente dicho, consiste en, una vez que ustedes ya hicieron esa abstracción, digamos, de haber tomado el problema y haberlo separado en pasos muy chiquitos y proponer una sucesión, un orden y una organización de esos pasos chiquitos para llegar al problema general, es transformar todo eso, ¿sí? En un lenguaje que la computadora pueda entender. Entonces, lo que es Python o R o C o Java o el lenguaje de programación que quieran, simplemente es el idioma que usa la computadora para decirle que haga esos pasos. Nosotros vamos a usar Python, ¿por qué? Porque está de moda, porque es lo que se usa, no importa.
punto. ¿Sí? Pero lo más importante que ustedes aprendan no es lo que llamamos la sintaxis. ¿Sí? Si una función, si para sumar en Python uso el más, si para hacer un exponente en Python se usan 2 asteriscos o el triángulo ese para arriba. ¿Sí? O si la función para que me diga un programa algo en pantalla es print o es write. ¿Sí? Sino pensar, ¿sí?, en la asociación de pasos que hace el problema. De hecho, ¿sí?, la ventaja que tienen ustedes, ¿sí?, es la primera vez, digamos, en la historia de la humanidad, es la primera vez que probablemente se pueda dar, digamos, un curso de estas características, o las primeras veces, en donde prácticamente la sintaxis no importa. ¿Por qué? Porque la sintaxis ustedes la van a tener resuelta. Después les vamos a enseñar cómo. ¿Sí? Cuando yo aprendí a programar, lo primero que tenías que aprender era la sintaxis, ¿sí?, en la década del 90, porque no te quedaba otra. ¿Sí? Ahora ustedes tienen la ventaja que prácticamente se pueden abstraer de la sintaxis. ¿Por qué? Porque es lo mismo que pasa con un idioma. Antes vos tenías que aprender un idioma y no había manera. Ahora te vas a Japón y quizás necesitas aprender japonés porque te bajás Google Translate, escribís algo en castellano y Google te lo traduce a japonés. Entonces no necesitas hablar japonés. Bueno, lo mismo pasa, y es una ventaja, ahora con Python. ¿Bien? Sigamos conceptualizando un poco para ir de a poco. ¿Sí? Todo lo que ustedes, digamos, para ir metiéndonos un poco en la parte también bioinformática, todas las cosas que hagamos en la materia van a estar embebidos en una teoría. ¿En qué teoría? Bueno, la teoría biológica. Vamos a ver de entrada ya en el módulo 1, o sea, la semana que viene, ya nos vamos a meter directamente con problemas que están embebidos en, digamos, la teoría básica de la biología que, digamos, si yo les preguntara a ustedes, probablemente sepan la respuesta si cursaron introducción a la bioinformática molecular, ¿cuál es la teoría orden cero de la biología? O las teorías. ¿Cuáles son las cosas de orden cero de la biología que están en todos lados? Vamos, son biólogos muchos. Biología 101. ¿Qué es lo primero que uno aprende cuando aprende biología? Están mudos. Hola. ¿Ninguno se anima? No sé, para el caso el código genético podría Eh, ser. por eso, pero el código genético es parte de qué? Parte del dogma de la biología molecular. El ADN y se dogma traduce. central de la biología, Claro, eso. ADN de y se traduce ADN, RN, ARN, a a proteína. proteínas, y todo eso embebido en cuál es el fenómeno más importante, cuál es el fenómeno que caracteriza a los seres vivos a diferencia de todo lo que es no vivo, como abstracción. Vamos, son biólogos. Si ustedes tienen que explicar algo, ¿cuáles son las características de un ser vivo? ¿Cuáles son las características Sí, fundamentales que separan un ser está vivo de una piedra? conformado por una célula y las Está bien, funciones está celulares que bien, hay está dentro, bien. ¿no? Todas las células están vivas, perfecto, pero vamos más abajo. ¿Por qué decimos que una célula está viva y una piedra no? ¿Qué características tiene? Homeostasis, reproducción. Eso, pues tiene reproducción, pues se replica. Y si algo se replica, es un replicador que actúa sobre cualquier replicador. Selección natural. La biología se reduce a eso. Biología molecular, dogma de la biología molecular y selección natural. Prácticamente todas las cosas que ustedes van a ver en bioinformática, en el fondo, ¿sí?, parten de esos principios. Bien, entonces, esa es la teoría general en la que vamos a estar embebidos. ¿Sí? Cuando digamos, vamos a analizar esta secuencia de ADN. Bueno, estamos pensando que la secuencia de ADN está dentro de un organismo vivo, que esa secuencia evoluciona, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Esa es la teoría que nos da el marco. ¿Qué es un algoritmo? Bueno, como ya dijimos, un algoritmo es una serie de pasos lógico-matemáticos, y acá viene la parte importante. El algoritmo tiene una entrada y una salida. ¿Sí? Entonces el algoritmo, dado una entrada, siempre te da la misma, o sea, dada la misma entrada, te da la misma salida. Hace algo con la entrada y lo transforma en otra cosa. ¿Sí? Un algoritmo es algo en el que yo le doy algo y me devuelve otra cosa. ¿Sí? Entonces, todos los programas son
algoritmos cada vez más grandes, que tienen, digamos, adentro un montón de pasitos que cada uno es un algoritmo en sí mismo, hasta los pasos más chicos posibles. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el algoritmo que compara dos secuencias utilizando una matriz de puntaje y obtiene un alineamiento óptimo, es lo que llamamos el algoritmo de qué en bioinformática. De hecho, lo dice ahí. Si yo te doy dos secuencias y lo que me devolvés son las dos secuencias alineadas con un puntaje, ¿es un algoritmo de? BLAST. No, BLAST es el programa, justamente, ahí está el error. BLAST es el nombre del programa, pero el algoritmo es un algoritmo de alineamiento de a pares. ¿Se entiende? Si el input son dos secuencias y el resultado es las dos secuencias alineadas con un puntaje, es un algoritmo de alineamiento de a pares. ¿Entienden? Sí, sí, sí. BLAST es la implementación computacional de algún algoritmo de alineamiento de pares en un programa de computadora. ¿Sí? Hay otros, FASTA, no sé, a ver, 1000, S-Align. Son distintos programas, cada uno puede tener el mismo o diferentes algoritmos de alineamiento. Lo que ustedes van a ver es que todo el tiempo, no, si bien es como que por lenguaje a veces se mezcla el algoritmo con el nombre del programa, pero no, entonces muchas veces uno nombra el algoritmo por el programa y dice, ¿qué hiciste? Hice un BLAST. No, en realidad hiciste un alineamiento. ¿Qué usaste? Usaste BLAST. ¿Bien? Y el otro, digamos, cosa que ustedes tienen que vamos a hablar todo el tiempo, o sea, un poco esta transparencia es simplemente para que entendamos de qué estamos hablando. ¿Qué es un dato? ¿Qué podemos definir como dato? Bueno, el dato es cualquier, digamos, elemento alfanumérico o una imagen, o sea, es una colección de píxeles, que resulta de un experimento o de otro algoritmo. Cuando yo voy, ¿sí?, y mido algo y digo, mirá, la concentración en sangre en esta persona de glóbulos rojos da 25 miligramos mililitros. El dato es ese, 25 con la unidad, ¿no? Miligramos mililitros. ¿Sí? Si yo tomo una foto satelital, ¿sí?, en una dada fecha de un cierto lugar de la Tierra, eso es un dato, la imagen es el dato. Una secuencia de ADN es un dato. ¿Sí? Puede venir, entonces, un dato puede venir del resultado de un experimento, ¿sí?, entendiendo el experimento en sentido amplio como hacer una observación, o sea, determinar algo, generar un dato, en otras palabras, o de un algoritmo. Justamente, los algoritmos lo que hacen es transforman unos datos en otros. Yo al algoritmo le doy de comer unos datos y me da de comer otros. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, y los algoritmos, sí, funcionan. Uf, ¿qué hizo? ¿Ven la pantalla o se fue? Se fue la pantalla. Se fue, se ve Se el fue. Zoom. Odio el Zoom nuevo, es una tortura. Ay, Dios. No me muestra el Zoom bonito, pero no me muestra la pantalla y ahora no me muestra. Bueno, sí, mi computadora decide volver a mostrarme. Está difícil la clase si no puedo recuperar la pantalla. A ver. ¿Ustedes dirían que mi computadora se tildó? Se te escucha bien. Ahí se ve un botón naranja que dice Return to Meeting. No sé si ves eso mismo vos. No, es que no, no me está mostrando la. Estoy en el meeting, pero no me deja. Es como que la computadora está trabada. Ay, ay, ay.
Ahí volvió. Pero no se te escucha. Ahora sí se estamos escucha, bien. ¿no? Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Bien, bueno. Entonces, digamos, las teorías, los algoritmos, los datos, digamos, el dato original, digamos, se integran en esta especie de círculo virtuoso que simplemente esto está medio conceptual para que ustedes entiendan un poco cómo se labura, pero básicamente la idea es la siguiente. Yo tomo como punto de partida alguna observación en el marco de una teoría y lo que vamos a trabajar en la materia, lo que es la bioinformática, es justamente en ese contexto plantear un problema, generar los algoritmos que trabajan sobre datos. ¿Sí? Obviamente los datos hay que analizarlos, clasificarlos, organizarlos, y de alguna manera acá se da una especie de interacción virtuosa, ¿sí? Para que al final eso me permita, digamos, generar nuevos experimentos que me van a dar lugar a nuevas teorías, y al final del día lo que quiero es obtener nuevo conocimiento biológico. Ese es un poco, digamos, el contexto general. Entonces siempre piensen que el objetivo de la bioinformática es convertir datos en conocimiento. ¿Bien? Entonces, esto es el contexto general. ¿Sí? Ahora vamos a dar un ejemplo de lo que es un algoritmo. ¿Sí? Vamos a meternos un poquito en la etapa previa a la programación antes de meternos en los primeros conceptos de programación. Entonces, vamos a la teoría de la división. ¿Sí? Vamos a hablar de la división. Dividir implica repartir. ¿Sí? Ustedes tienen hermanos menores o los que son más grandes tienen hijos, se van a dar cuenta que cualquier chico de, digamos, por ahí 8, 7, 8, o a veces incluso más chicos, 5 años, sobre todo si tiene hermanos, tiene embebida en su mente la teoría de la división. Y si no, por ejemplo, hagan la prueba de tener 3 hijos y comprar 4 caramelos y ver qué pasa. Pero, digamos, cualquier chico entiende que dividir implica repartir. ¿Sí? Y repartir de manera justa. ¿Me siguen? Sí. Bien. ¿No? O sea, repartir de manera justa es justamente separar la cantidad que yo tengo en un grupo con la misma cantidad de elementos. ¿Bien? Entonces, esa es la teoría que todo el mundo, todo ser humano entiende, digamos, por vivir en la naturaleza y por interactuar con otros seres humanos. Ahora dice, bueno, listo, perfecto. Yo para contar cosas tengo números. Entonces, bueno, si yo tengo que repartir, digamos, números pequeños, tengo 5 y le tengo que repartir entre 2, sé que le tengo que dar 2 a cada uno y me va a sobrar 1. Tengo 3 cosas y le tengo que repartir entre 3, le tengo que dar 1 a cada uno. Entonces, eso ustedes lo entienden. ¿Sí? Ahora, che, ¿qué pasa si tengo 1423 cosas y las tengo que repartir entre 22 personas? ¿Lo pueden hacer mentalmente? Por más que entiendan la teoría de la división. Yo no. No. O alguno quizás sí. No sé, justo quizás sí, si está por ahí. Pero entonces, ¿qué tienen que desarrollar para poder resolver el problema de repartir 1425 en 22? Tienen que desarrollar Un algoritmo. un algoritmo. Entonces, todos ustedes aprendieron, ¿sí? Cuando iban a la primaria, el algoritmo para dividir. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el input? ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de agarrar ese algoritmo que todos entendemos, ¿sí? Y separarlo en los pasitos más chiquititos para entender cómo funciona el algoritmo. Entonces, ¿cuál es el input de un algoritmo de división? La cantidad. La cantidad de Los elementos. números. Sí, bueno, 2 números. Uno es la cantidad de elementos que tengo, ¿sí? Llamémosla A. Y el otro, Denominador. claro, o sea, la cantidad de grupos. ¿Sí? Llamémoslo B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y el resultado del algoritmo de dividir, ¿cuántos números me da? 1. No. Y tenés el resto también. Por eso, me da el resultado de que es cuánto le tengo que dar a cada grupo para que la repartija sea equitativa y cuánto me sobra. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Bien. Sí, sí, sí. Pregunta.
Para resolver esto, ¿necesito utilizar algún dato externo o solo con esto me alcanza? Esta es una pregunta muy tricky, pero quizás alguno la puede responder bien. Hay que saberse las tablas. Muy bien. Bueno, veo que ya me va gustando los alumnos que tengo en esta materia, porque veo que son bastante piolas. Hay que saberse las tablas. ¿Sí? Yo, el dato adicional que necesito son las tablas de multiplicar, que básicamente me dan la mínima unidad de división, ¿sí?, para cada uno de los números del 1 al 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Por qué del 1 al 10? Porque usamos numeración decimal. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Entonces, vamos a plantear ahora el algoritmo. Entonces, el algoritmo, ¿sí?, en los pasos más chiquititos es, supongamos que tengo A es 41 y B es 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué harían ustedes si tienen que dividir 41 dividido 3? ¿Cuál es el primer paso más chiquito que hacen? Está escrito ahí en la transparencia, así que lo pueden leer. La idea es que lo lean y lo razonen, pero bueno. No todos los algoritmos van a estar escritos en la transparencia. Este es el único, les aviso. Cuando uno tiene que dividir dos números, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Comparar ¿qué? La primera cifra. Sí, tiene que comparar, en realidad no necesariamente la primera cifra, o sea, si B tiene una sola cifra, la primera cifra, pero si B tuviera dos cifras, tengo que comparar ¿cuántas cifras? 2 o 3. No, siempre tengo que comparar primero la misma cantidad de cifras que tiene B. Pero bueno, como B acá tiene una, comparo la primera cifra. ¿Y qué puede pasar? Yo comparo la primera cifra de A, acá es 4, la comparo con B. Que ¿Qué sea puede mayor o pasar? menor o igual. Que sea mayor, menor o igual. Si es mayor, ¿qué hago? Y te fijas si está en la tabla. Me fijo en la tabla. ¿Y está en la tabla 4? No. No. ¿Pero qué me puedo fijar en la tabla? Puedo recorrer la tabla, ¿sí? Tengo que mirar la tabla del 3, la recorro, el 4 no está, pero ¿qué veo que en la tabla del 3 que hay? Que el 4 queda entre estos dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, el 4 no está, pero en la tabla tengo uno que está antes y uno que está después. ¿Con cuál me quedo? Con el menor. Con el menor. Anoto ese número, ¿sí? O sea, el algoritmo es, mirá este número, buscalo en la tabla. ¿Está? No, no está. Bueno, recorre la tabla de los resultados y fíjate cuándo te pasaste. Con 6 te pasaste. Bueno, quédate con el anterior, que es 3. Anotá 3. ¿Y ahora qué hago? Vamos a hacer el algoritmo de división, chicos, y está escrito abajo. Anoto 3. Yo sé que en la tabla el 3 viene a ser 3 por 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces yo me quedé Sí. con esto. Entonces ahora vuelvo. Después te fijas cuánto Pará. le falta para llegar a ese número. Sí, pero en paso más, chicos, vuelvo a mi cuenta original y digo, si me quedo con esta fila de la tabla, este número de la tabla, el que está en rojo, o sea, este, lo pongo como el primer número del resultado. ¿Están de acuerdo? Sí. Y el otro número de la tabla, el que está en la tabla más a la derecha del igual, lo pongo acá abajo. O sea, el paso es, mirá la tabla.
Fíjate el 4 en dónde cae. Cae entre estos dos. Agarrar la fila anterior. 3 por 1 igual 3. Al número que está a la derecha del igual, ponelo abajo de la cifra que estás comparando, que era el 4. ¿Sí? Al 1, que es lo que está, no, lo que va variando en la tabla, ¿no? La tabla es 3 por 1, 3, 3 por 2. Ponelo como primer resultado. ¿Y ahora qué hago? Ahora, ¿cómo sigue? ¿Cuál es el paso que sigue? Sacas el resto. ¿Sí? Resto estos dos números. Del original que yo tenía, menos este azul, que de dónde vino, de la tabla, hago la resta. 4 menos 3 y me queda 1. Y ahora, a este 1, ¿cuál es el paso que sigue? Le agrego la que sigue, la Cifra, siguiente. cifra que sigue. ¿Sí? Y obtengo un nuevo número, 11. ¿Y ahora qué tengo que hacer de vuelta? ¿Ir a dónde? Estoy dividiendo por tabla. 3, tengo que volver a la tabla. Tabla, 11. ¿Dónde está el 11? ¿Está o no está el 11? Entre el 9 y el 12. Entre el 9 y el 12. Entonces, ¿con qué fila me quedo? Con esta, la que dice 3 por 3 igual 9. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien, me quedo con la fila de 3 por 3 igual 9. El 9, que era el que estaba a la derecha, ¿dónde lo pongo? Abajo del 11. Y el 3, que es lo que va variando en la tabla, lo pongo atrás en el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y ahora vuelvo a restar. Hago 11 menos 9, 2. ¿Tengo más cifras para bajar? no, No. Si no tengo más cifras para bajar, ¿qué pasó? ya obtuve mi resultado. Ya obtuve mi resultado. Terminé. Bien, y el resultado es 13. Y lo que me quedó acá abajo es lo que llamamos resto, que es 2. Entonces, 41 dividido 3 da 13 más 2. ¿Está bien la cuenta? Sí, Bueno. Entonces, a ver, ahora que ya hicimos el algoritmo, ¿sí? Bueno, esto ya lo dijimos, pero está bueno, digamos, ¿qué elementos, digamos, fueron los pasos más chicos que hicimos desde el punto de vista genérico? A ver, ¿qué cosas hicimos y que ahora vamos a ver son los elementos básicos de un programa? comparar si un número es mayor, menor o igual a otro. Bien, comparar números. Esa es una cosa que, digamos, hay que hacer. Uno de los elementos básicos de programación. Comparar cosas. En este caso, comparar números. Cuando uno compara, pues las cosas pueden ser iguales, pueden ser distintas. Si son números, puedo saber si es mayor o menor. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Bien. Una de las que hicimos es comparar. ¿Qué otra cosa hicimos? Vimos las tablas de multiplicar. Sí, fuimos a mirar un dato y del dato, ¿sí? Cuando mirábamos las tablas, podemos ir más así, hacíamos dos cosas. ¿Qué dos cosas hacíamos cuando mirábamos las tablas? Por un lado, Hicimos una búsqueda y después una hicimos una comparación también. búsqueda, fuimos recorriendo la tabla, escuchen la palabra, recorriendo, y una vez que dijimos, el 4 está entre estos dos, ¿qué hicimos de la tabla? Nos trajimos ¿qué? El menor de esos. Nos trajimos esta fila entera. ¿Sí? Fíjate, nos trajimos esta, después en la vuelta a otra nos trajimos esta. Entonces fuimos a mirar en la tabla, recorrimos la tabla, hicimos una búsqueda de algo en la tabla y cuando encontramos lo que queríamos lo trajimos. ¿Sí? Esta es otra cosa que vamos a tener que aprender a hacer en los algoritmos. Ir a algún lugar, buscar algo y traerlo. Entonces dijimos que por ahora el algoritmo identificaron ustedes dos cosas. Comparar, ir a buscar algo y traerlo. ¿Qué más hicimos? Restar, Restar, muy bien. Otra cosa que hicimos fue restar. Hicimos una operación
básica aritmética. Multiplicar, dividir también lo podemos tomar como una operación básica aritmética, pero en este caso lo utilizamos el algoritmo. ¿Sí? La división mínima la metimos dentro del algoritmo, pero otro elemento, ¿sí?, de cualquier algoritmo es las operaciones aritméticas básicas. ¿Sí? Obviamente, básicas uno puede ser tan compleja como quiera, pero básicas uno dice sumar, multiplicar, restar, dividir, exponenciar, ¿sí? Pero bueno, las básicas son las básicas y vamos a ver que uno después las puede combinar, pero esos también son elementos, digamos, mínimos de un algoritmo. Entonces tenemos comparar, hacer operaciones básicas, aritméticas o matemáticas, ir a buscar algo y traerlo. ¿Qué más? Hay más cosas que hicimos. ¿Cuántas veces fuimos a la tabla a mirar algo y nos trajimos Tuvimos que algo? repetir cada uno de estos Eso, tuvimos que pasos repetir que el estuvimos paso. haciendo. ¿Sí? Hicimos primero, nos fijamos en la tabla del 3, donde estaba el 4, y nos trajimos 3 por 1, 3. Después repetimos el paso y nos fijamos para otro número, que en este caso era el 11, donde estaba, y nos trajimos el 9. Entonces, repetimos un paso, hicimos algo sucesivas veces. Esto es otro elemento básico de la programación, repetir. Y falta uno que es clave. Que los demás avanzados lo deben saber. ¿Por qué yo acá no seguí repitiendo? Porque obtuve un número menor al divisor. Está bien, pero obtuve un número menor, que eso fue el elemento básico de comparar, pero después de comparar, decir, el número es menor, ¿qué hice? Acá yo comparé y dije, el número es mayor, voy a la tabla. Acá comparé, el número es menor, hice otra cosa. Por eso. Entonces, Poner una eso, condicional. poner un condicional. Después de un elemento de comparación, tomé una decisión. Si pasa esto, hace esto. Si pasa lo otro, hace lo otro. Entonces, esos más o menos son los elementos básicos de programación. Repetir el mismo proceso varias veces, ir a buscar algo y traerlo, hacer una operación aritmética básica, comparar, tomar una decisión. Y le faltó una cosa básica porque la tenían embebida, y es que yo empecé el algoritmo con 2 números, con un dato. Entonces, si yo tengo estos 2 números, tengo que tener algún lugar donde guardarlos. De hecho, acá el 41 lo guardé en A y el 3 lo guardé en B. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ahora que vimos el algoritmo y vimos un poquito, digamos, unas cosas básicas, simplemente para finalizar dando contexto es, bueno, cuando uno hace un programa, o sea, cuando uno tiene que diseñar el algoritmo, bueno, cuando tiene que hacer una cosa muchas veces, cuando tiene que tomar muchos pasos, cuando tiene que tomar decisiones, cuando va a manipular grandes volúmenes de datos, ¿sí? Y hay un montón de etcéteras. Entonces ahora vamos a formalizar un poco, digamos, cómo se construye un algoritmo y después ya nos vamos a meter, porque, para que no se aburran mucho, en programación. Entonces, digamos, como dijimos recién, fíjense que recién las vimos en el algoritmo mismo, las operaciones básicas de un algoritmo son la definición de variables, ¿sí? Básicamente ahora vamos a ver lo que son las variables, pero las variables son cajas donde uno guarda cosas, la capacidad de darle algo al algoritmo y que me lo devuelva, la capacidad de repetir operaciones, lo que se llama loops o bucles, la capacidad de tomar decisiones, si pasa esto, entonces esto, si esto, entonces esto, la capacidad de hacer operaciones aritméticas básicas, que no sé por qué acá no está, y la capacidad de usar funciones preestablecidas. De hecho, las funciones aritméticas básicas son funciones preestablecidas, pero uno incluso puede empaquetar varias funciones en un pequeño algoritmo y crear módulos nuevos. ¿Sí? Esto puede sonar medio loco, pero ahora lo vamos a ver.
Lo que ustedes tienen que hacer cuando van a hacer un algoritmo, de alguna manera, es determinar el objetivo, determinar qué necesitan para ese objetivo. O sea, siempre piensen que, bueno, quiero obtener esto, ¿qué necesito? ¿Cuál es mi input? Dividir el problema en bloques, y en general lo que suele ser unas buenas prácticas es que ustedes se generen como una especie de flujo de datos. ¿Sí? Digan, bueno, mira, este dato va a ir para acá, este bloque debería transformarme este dato en este otro. Tratar de dividir los bloques en operaciones, como decíamos recién. Bueno, ¿qué tiene que hacer esto? Bueno, acá tengo que comparar, acá tengo que restar. Y escribir eso, ¿sí? Ese algoritmo, y eso es lo que se llama pseudocódigo. Vamos a ir practicando un poco. A ver, algunas recomendaciones antes de meternos quizás ya en... Queda por ahí, prefiero meterme en Python directamente y en todo caso después retomamos un poquito. Cuando empiecen, traten siempre de tener el foco en plantear y planificar el algoritmo. ¿Sí? No en si me conviene usar tal función o tal otra, lo que sea, sino traten de enfocarse en qué quiero obtener, qué tengo que hacer, cuáles son los pasos. Y al principio, lamentablemente, van a tener que aprender un poco de sintaxis. Eso, igual, ahora vamos a ver un poco, murió y vamos a ver por qué. Entonces, para empezar, y ahora la clase se va a volver un poco más ecléctica porque voy a tener que oscilar entre contarles cosas y mostrarles cosas. Entonces, primero, pero ustedes para programar necesitan un entorno de programación. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿qué entornos de programación hay? Bueno, entonces yo les voy a mostrar. Ahí dejé de compartir pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. Entonces, hay diferentes entornos de programación. Hay entornos de programación muy simples, digamos, para Python y otros códigos, que incluso ustedes los pueden utilizar vía web. ¿Sí? Si ustedes van al TP0, ¿sí? La práctica 0 es como a la práctica 00, la práctica 0 está dividida en dos módulos, la 00 y la 01. La 00 es simplemente una guía de entornos de programación y cómo instalar las cosas. Mírenla, los que están en 0, los que ya están medios y avanzados, ya tienen algún entorno de programación, ayuden a sus compañeros a elegir uno. Yo les voy a mostrar dos, ¿sí? Muy brevemente para que vean de qué estoy hablando. Uno, ¿sí? Es el que se conoce como Jupyter Notebook. Ah, pero no están viendo mi pantalla, ¿no? A ver si ahora me lo deja hacer No. bien esto. No. No. Pero ahora que le ponga... Ahora sí están viendo mi pantalla como si fuera... ¿Están viendo mi ventana de Linux? Sí. Bueno, Sí. entonces yo en la ventana de Linux ven ahí que dice Bioinformática Avanzada Notebooks. ¿Sí? Voy a escribir Jupyter Notebook, que es el comando para lanzar el entorno de programación. Y ahora deberían ver que entré como... eso te abre como una solapa en la web. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Y ven ahí que dice... Esto es un directorio que se llama Notebook Viejas. Y ven acá que hay cosas que tienen nombre, dicen .ipynb. ¿Sí? Bueno, Sí. estas cosas se llaman Jupyter Notebooks, tienen esta terminación, esto es de Jupyter Notebook, y básicamente son pequeños entornos de programación, ¿sí? Que uno puede utilizar, o son archivos que contienen un entorno de programación, y en general, todo el mundo que hace ciencia de datos suele recomendar utilizar Jupyter Notebook como entorno de programación. Tienen un montón de ventajas. Las pueden grabar y compartir con otro compañero, te permiten organizar el código en módulos. Ahora vamos a ir viendo. De hecho, Google tiene una cosa que se llama Colab, ¿sí? Que es como esto mismo, pero en colaboración en el Drive. Yo a veces lo usé, no me gusta mucho porque, nada, me rompe la bola cómo tener que subir y bajar archivos, ¿sí? Los entornos de programación son a gusto, pero vamos a abrir uno, ven que lo abren y ves que te aparecen diferentes, no sé si ven ahí que dice ventana de ejecución, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Bueno.
Cada una de estas es una ventana. Yo con el más puedo crear otra, la puedo cortar, puedo agarrar una vieja y guardar. Y acá yo puedo escribir código, ¿sí? Lo primero que van a aprender en cualquier código es, por ejemplo, el comando para que me diga algo en pantalla. Ese comando es print. Si yo hago esto, y la ventaja que tiene Jupyter Notebook es que para ejecutarla podés poner run. ¿Ven? Que ahí escribió lo que yo le puse dentro del print. Y si no, directamente apretás control enter y lo corre. ¿Sí? Yo puedo cambiar esto. Los que ya son medios y avanzados están queriendo cortar las bolas con un serrucho, pero bueno, sepan tener paciencia para los básicos. Pero este es, por ejemplo, un entorno de programación, ¿sí? Que pueden utilizar y es uno de los que utilizamos nosotros y yo utilizo asiduamente. Vamos de vuelta. ¿Ven la terminal? Sí. Bueno. Sí. Otro entorno de programación, ¿sí? Los dos funcionan en Windows y todo, es lo que sería un entorno más avanzado, que ya es un programa. Si yo pongo code, punto, ven que me abrió ya automáticamente algo con un montón de cosas. Sí. Bueno. Este es uno de los que se llaman IDEs. Ahora no me acuerdo lo que significa IDE, pero es como si fuera todo un módulo que te permite crear entornos de programación, que tiene un montón de ventajas. Es lo que usan los programadores de en serio. De hecho, fíjate que yo acá en el IDE puedo levantar la misma notebook que tenía antes, ¿sí? Y puedo hacer lo mismo. Puedo acá escribir print hola, ¿sí? Y si lo pongo a correr, me va a tener que decir que le elija que va a usar Python, ¿sí? Ahí lo carga, ¿sí? Mira, no le gustó porque soy un boludo. Ahora sí va a andar, y ahí anduvo, ¿sí? Entonces, esto es un entorno de programación un poco más avanzado, que tiene un montón de otras cosas, además de lo mismo que la Jupyter, es bastante más potente, tenés control de archivos, bueno, nada, un montón de otras cosas. Yo lo que les recomiendo a los que empiezan de cero es que empiecen con la Jupyter, porque si empiezan con algo más simple, no van a poder llegar a las cosas más avanzadas y en algún momento van a tener que pasar a la Jupyter. Y que eventualmente, hacia mitad de la materia o hacia el final, evalúen, dependiendo de cuánta confianza se sienten, etcétera, si pasarse o no a un entorno más complicado. También dependerá un poco de con quién interactúen en el grupo. A los que están en nivel medio y usan la Jupyter, podemos hacer toda la materia con la Jupyter. Si quieren aprovechar para aprender algún entorno de programación más avanzado, bienvenido, pero no es que yo sepa mucho ni que les podamos enseñar mucho, simplemente los usamos. Entornos de programación avanzados existen, no sé, PyCharm, es uno que usa la gente de Python muy conocido. Este que yo les mostré acá se llama B-S-Code. Es uno desarrollado por Microsoft, que es libre, la versión básica, corre en Linux, en Windows, en lo que quieras, y es probablemente, digamos, por mercado el más famoso, o sea, es el que más gente usa. Y la verdad que está bastante piola y tiene un montón de cosas. Antes, ¿sí?, de que les ande a ustedes el entorno de programación, van a tener que instalarse Python. Lo que pasa es que ahí la cosa viene un poco de si tiene una máquina Linux, una Windows, una Mac, bueno, van a tener que explorarlo un poco. En Linux viene por defecto, que yo recuerde, la última versión de Python, si no se instala por apt-get. Si ustedes instalan un entorno de programación, de hecho le pueden preguntar, por ejemplo, Ernesto usa otro que se llama Conda, o Anaconda, que también es bastante famoso, que ya te viene con Python adentro. Y la ventaja es que los entornos de programación te traen ya un montón de cosas que vas a necesitar para trabajar, que digamos, son funciones que después vamos a usar. Bien, entonces, una de las tareas para el hogar, para los que están en cero, es probar algún entorno de programación. Idealmente yo les recomiendo, voy a cerrar el VS Code, si la Jupyter me anda voy a usar hoy la Jupyter, si no, es usar la Jupyter Notebook. ¿Bien? Entonces, elementos básicos de programación. ¿Sí? Variables. Las variables, ¿sí?, son cajas donde uno guarda algo. ¿Sí? Para uno
digamos, definir una variable, simplemente lo que hace es poner el nombre de la variable a la izquierda igual y lo que quiere guardar en la variable. Entonces, si yo escribo eso en código, ¿qué estoy guardando en la variable? El número 5. El número 5. Si yo corro, no pasa nada porque estoy guardando el número 5, yo sé que me guardó el número 5. Si utilizaran el otro entorno de programación, le podrían preguntar, che, ¿qué hay en la variable X? Pero es más avanzado. ¿Cómo le puedo preguntar yo al programa que me diga qué tengo guardado yo en la variable? Pones el X y debería darte Sí, yo si puedo poner X cuánto vale, solo ok. y me lo va a dar. ¿Sí? Esa es una manera. Y si no, la manera más usual que les gusta a la gente que programa es escribir un print, que es una función que te dice imprimime esto en pantalla, le pones print de la variable y te va a mostrar la variable. ¿Sí? Ahora, como dije, Python y cualquier entorno de programación, cualquier lenguaje, tiene un montón de funciones ya armadas que ustedes van a ir conociendo. Print es una, pero por ejemplo, hay otra que es help. Yo le puedo poner help. ¿Y qué creen que va a hacer esto? ¿Ven? Bueno, me da una ayudita. Me dice, mirá, la variable que tenés, X, es un entero, integer, en base 10, bla, 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 y me da un montón de cosas. Medio aburrido. De hecho, si yo tengo una variable y no sé qué es, puedo poner type, ¿sí? Y me dice int. Y eso tiene que ver con que lo primero que uno aprende es que existen en programación diferentes tipos de variables. Los tipos de variables básicos son los números. Por un lado tenemos los números enteros, que se usan para un montón de cosas, y por otro lado tenemos los números, digamos, que se llaman de punto flotante, básicamente decimales, ¿sí? Python los llama float. ¿Cuál es la diferencia entre un número entero y un número de punto flotante o decimal? No es una pregunta muy complicada, che. Hola. Hola. ¿Cuál es la diferencia entre un entero y un número decimal? Y el punto que Bueno, sí. uno puede poner. O sea, el entero no es divisible a priori. Si yo hago 5 dividido 3 y los dos son enteros, no lo puedo dividir, porque 5 dividido 3 tiene que dar 2,5. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Bueno, Claro. ¿cuándo? Entonces, esa es la diferencia, que es bastante tonta, pero entonces, ¿cuándo uno va a usar enteros y cuándo o para qué uno utiliza números enteros y para qué uno utiliza números decimales? A ver. Mm. Y no sé, por ejemplo, hay cosas que no se pueden expresar en números decimales, como por ejemplo el número de personas o sea, como, no sé, Eso, pues es un buen cantidades punto. discretas, no sé. Claro, cuando uno quiere contar, siempre que en programación ustedes quieran contar cosas, ¿por dónde voy? Voy por la fila 4. Che, ¿cuántas hay? 14. Usen números enteros. Siempre que quieran medir una magnitud, usen números flotantes. Obviamente Python te deja convertir uno en otro. Mira esto. A ver si funciona. ¿Qué hice? Transformé el decimal en un entero. Transformé el decimal en un entero. ¿Sí? Python te deja interconvertir números de una manera ahora. Si yo le pongo algo int y adentro el número de una variable y esa variable es un punto flotante, me lo va a convertir en entero. Y viceversa. Si yo tengo un entero y lo quiero convertir en un punto flotante, escribo float y la variable me lo convierte en el punto flotante. Las otras variables típicas de Python o de cualquier lenguaje de programación son las cadenas de caracteres. En Python, las cadenas de caracteres, ¿sí? Uno las tiene que poner entre comillas. Se pueden usar las comillas dobles, pero todo el mundo, y si ustedes trabajan en Linux, usen las comillas estas que no sé cómo se llaman, comillas simples. ¿Sí?
¿Por qué ponemos los cadenas de caracteres entre comillas? Y espero que se den cuenta con este código cómo corrió. Yo siempre lo tomo así porque es como texto. Es como literalmente pone esto. Está Pero bien, no sé eso si está bien, es. pero no es literalmente pon esto, es más que eso. Fíjate las dos comandos estos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos comandos? En los dos estoy diciendo imprimí C, ¿o no? Y pero el primero es una No. cadena de caracteres. Claro. No, de Y hecho el el segundo le primero, decís. no, de hecho el primero no es una cadena de caracteres. El Bueno, primero sí. le decís imprimí C. O sea, entre comillas, lo que está dentro. Y el otro le decís imprimí lo que podría ser lo que era antes, por ejemplo, X. En el ejemplo de antes, X esta variable y esta variable Ahí es esta vamos un cadena de poco mejor. caracteres. Acá le estoy diciendo imprimí la variable C. Ahora C es un carácter, pero no me lo toma como un carácter, porque es una variable. Entonces, imprime lo que está dentro de la variable. Y adentro de la variable hay una cadena de caracteres. En cambio, acá le dije, imprimime la letra C. Como la letra C es un carácter, lo tengo que poner entre corchetes. Si yo le pidiera que imprima así, X, ¿qué va a pasar? Bueno, X justo no, pero vamos a poner Y. ¿Qué va a pasar? No asignaste ninguna variable y así Claro, que me debería es tirar un error. error, y es lo que pasa porque me dice Y, no lo toma como el carácter Y, lo toma como la variable Y. Y entonces, como Y no está definida, tira error. Entonces, uno en Python, las cadenas de caracteres las pone entre comillas, y esto es súper importante porque todas las cosas que van entre comillas, digamos, son algo que uno, es texto que uno escribe para diferenciarlo de las variables. ¿Se entiende? Sí. Bien. Si yo ahora, fíjense que si yo hago esto, ¿qué me va a decir? str. str significa string. String es el nombre que le da Python a las cadenas de caracteres. ¿Bien? Bueno, uno, digamos, en Python puede hacer operaciones básicas, ¿sí? Y ya tener un primer algoritmo. Todos entienden este algoritmo, ¿verdad? Sí, Defino la variable Sí. x, defino la variable y, defino la variable s como la suma de x más y le pido que imprima la suma. ¿Bien? Bueno, entonces está bueno. Ahora fíjense qué interesante esto. Si yo a Python le digo que me sume dos variables y las dos variables son ambas una cadena de caracteres, ¿qué hace? Me suma, me concatena las cadenas de caracteres. ¿Bien? ¿Sí o no? sí. Bien. Entonces, estas son las variables y las operaciones básicas de usar, y nos falta una variable de las básicas que van a usar mucho, que son las listas. ¿Sí? Vamos a llevarnos hasta acá. Bueno, llevamos más. Una lista en Python se define a partir de corchetes y es una serie de elementos ordenados. En este caso, los elementos que son. ¿Qué Números tipo de enteros. números enteros? ¿Sí? Yo hago esto, la lista, ven que me imprime lo mismo. La ventaja de la lista, o la utilidad de la lista, es que la lista uno puede hacer muchas operaciones con la lista. Por ejemplo, uno puede, como dice acá, ¿sí? Ordenarla. Entonces uno pone lista.sort y la ordena. Uno puede eliminar un número. Esto pop le saca un número. ¿Sí? Y otras cosas que ahora vamos a ver. Bien, entonces ven, por ejemplo, si yo le pongo lista.sort, la ordena. Entonces ven que el programa entiende que la tiene que ordenar y ven que acá los números están ordenados. ¿Sí? Sí.
lista.pop elimina lo que está ahí adentro. Ahora, lo que tiene interesante una lista ordenada es que si la lista está ordenada, yo sé que este elemento es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, este es el quinto y este es el sexto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿sí? Todas las variables de Python y de los lenguajes de programación que tienen elementos ordenados, al número de orden se lo llama índice. Y es lo que conocemos como el index, que en Python siempre empieza en 0, ¿sí? Y termina en el último número. O sea, este es el índice 0, este es el índice 1. ¿Sí? Y ustedes pueden utilizar el índice para elegir un elemento de una lista. Si yo a Python le digo, dame el índice, el elemento de la lista, o el índice de la lista 0, me va a devolver el 1. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, lo mismo, yo le puedo preguntar cuál es la posición, o sea, cuál es el índice donde aparece 7. Y eso es .index. Entonces, si yo hago esto, ven que me va a decir que el 7 aparece en la posición 4. Veamos si eso es cierto. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Si yo ahora pongo acá 1, ¿qué número me va a devolver? 0. 0. Y count te cuenta cuántas veces. Entonces, la ventaja de la lista es que te permite hacer un montón de operaciones. ¿Sí? Ustedes jugarán con esas operaciones en la guía 0. ¿Cuál es la ventaja de tener una serie ordenada? No la tendría que haber borrado. ¿Cuál es la ventaja de tener una serie ordenada de datos como una lista? Acá viene el otro elemento de programación que estuvimos trabajando, ¿sí? Que es recorrer algo, hacer algo muchas veces. Recorrer algo en programación o digamos, hacer muchas veces lo mismo en programación se llama hacer un loop. Y en Python, o en la mayoría de los lenguajes de programación, existen diferentes tipos de loop. Pero los más conocidos son los loops de tipo for y los loops de tipo while. Hay cosas que se pueden resolver con los dos, hay veces que conviene usar uno, hay veces que conviene usar otro, ya lo van a ir viendo. Pero básicamente, un loop for, recorre los elementos de la lista. La sintaxis es for i in lista, y básicamente me está diciendo que esto se lee como para cada i siendo el elemento de la lista, se pone un 2 puntos, porque ahora yo voy a hacer algo adentro del loop, y siempre que en Python ustedes pongan un 2 puntos, el comando que sigue tiene que estar un tab más adelante, y eso se llama indentación. Siempre que en Python tengan una función que adentro tiene un bloque de código, hay que indentarlo. Para que no se vuelvan locos anotando, más allá de que esto está grabado, todo esto está en la guía 0. Estoy explicando para que bueno, tengan un poco la explicación y se saquen las dudas, pero todo esto está en la guía 0. Entonces, si yo corro este programa, ¿qué creen que va a pasar? Va a imprimir la lista. Pero ¿cómo la va a imprimir? ¿La va a imprimir la lista como la imprimía antes cuando yo le ponía print lista? Por ejemplo, si yo le pongo, ¿va a ser igual que esto? No, 1 por 1. Uno por uno. Bueno, veámoslo claramente. Acá me está imprimiendo toda la lista, pues yo le pedí toda la lista. Acá me los imprime uno por uno. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Bien? Bien. Sí. Vamos ahora entonces, si ya entendimos los loop for, en la guía tienen el loop while para que se entretengan. ¿Sí? Vamos a el último tipo de variables que vamos a ver. Ah, no, mirá, el while Marcelo, está te hago abajo. una pregunta. Sí, pregunten lo que quieren. El i que es, Sí. ¿qué sería? ¿Cómo se define El i dentro acá del loop? es una Sí. excelente pregunta. El i acá
yo y mucha gente lo llama la variable boba o la variable de numeración. Es una variable que va tomando el elemento de la lista. Yo podría hacer esto y es exactamente lo mismo. Esa es la variable que está tomando el valor de cada uno de los elementos de la lista en el loop. ¿Se entiende? Sí, sería como que una posición. No, es la Y se va variable. corriendo. La posición es el índice. Acá yo lo que estoy diciendo es X, que es una variable, va a tomar cada uno de los valores. ¿Entendés? Entonces es lo que llamamos una variable boba. Ok, sí, sí. La Entendí. posición está subyacente, pero no Claro. quiero marearlos ahora con el índice, pues se van a marear. Después véanlo en la guía tranquilo, se van a... Entonces vamos a ver ahora Bueno, gracias. el último tipo de variables. Que vamos a ver, ¿sí? Hasta ahora, ¿qué tipos de variables vimos? Números enteros. ¿Vimos enteros? No vimos solo enteros. ¿Qué vimos? Enteros, flotantes, caracteres y listas. Son todas variables, ¿verdad? ¿Estamos de Sí. acuerdo, sí o no? Va. Sí. Otras variables importantes son las variables que llamamos booleanas. Las variables booleanas son las que pueden ser verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo pongo bbool igual true y le digo print bbool, ¿qué me va a imprimir? True. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? El primero es una condición ahí y el true es segundo es una. un string. Claro, en esto la variable no tiene guardada la palabra true. Tiene guardada la condición de esto es verdadero. ¿Qué es verdadero? Esto, bbool. En el segundo caso, lo que tiene guardado es la cadena de caracteres que escribe true. Es muy importante entender esa diferencia. ¿Para qué se usan las variables booleanas? Bueno, digamos, las variables booleanas son el resultado de comparaciones. ¿Sí? Por ejemplo, si la variable x es igual a 2, ¿sí? Yo le puedo preguntar, ¿x es igual a 2? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. ¿X es igual a 3? ¿Es verdadero o falso? Falso. ¿X es menor que 3? Verdadero. Bueno, a ver, veamos. La computadora lo hizo bien, ¿no? Sí. Va. Pequeño detalle. Noten que cuando uno asigna una variable, usa un solo igual. Cuando uno pregunta si algo es igual a otra cosa, utiliza dos iguales. Entonces, uno de los errores de sintaxis más comunes es eso. Estás escribiendo el código y quisiste preguntar x es igual a 2 y para preguntarlo hiciste esto y la cagaste. ¿Ves? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Están aburriendo mucho? No, vamos bien. ¿Vamos bien? Va. Ta. Bien. Entonces, las variables, ¿sí? Las variables booleanas se usan para las condiciones. ¿Sí? Los condicionales, ¿sí? Se usan con la pregunta if. Esto se lee como si la variable x es igual a 2, entonces. Entonces, si x es igual a 2, ¿qué tiene que hacer el código? Que como va adentro del bloque, porque hay un dos puntos, va indentado. ¿Qué tiene que hacer el código si x es igual a 2? Imprimir el carácter, la cadena de caracteres. X es igual Bien. a 2. Bien, ¿y cuánto vale x? Cuando nos acordamos, probemos. Ah, mirá, x era igual a 2, porque quedó guardado de antes. Si yo ahora hago esto, ¿qué va a pasar? No va a imprimir. No va a imprimir. No va a imprimir nada. Bien. Entonces, eso es un condicional. Los condicionales
¿sí? Se pueden combinar con elementos de lógica, como dice acá, and, or, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, si tu nombre es John y tu edad es 23 y primeras dos cosas, se tienen que dar las dos variables. ¿Sí? O sea, acá lo va a escribir o no lo va a escribir. Sí. ¿Sí? O, digamos, uno las puede usar para tomar opciones. Por ejemplo, si yo escribo esto, ¿qué me va a escribir abajo? X es igual a 2. Y acá me va a escribir que, X no es igual a 2. bueno, bien, ¿sí? El programa hace lo que tiene que hacer y está todo bien. Entonces, ¿se entiende más o menos cómo funciona un condicional? Sí. Bien. ¿Qué nos queda? Condicionales. Bien. El otro loop, ¿sí? Ya vimos el loop for. Quiero ver el loop. Vamos a ver el loop while un segundo. Antes habíamos visto el loop for. El otro loop es el loop que se llama while, que se lee así. Mientras se cumpla la condición, entonces hace lo que está dentro de la línea de código. Entonces acá dice, mientras la variable suma sea menor que 5, entonces imprimí cuánto vale la variable suma y a suma, agarrá el valor que tenías y sumale 1. ¿Qué va a hacer esta línea de código, este pequeño algoritmo entonces? Va a dar como resultado 1. ¿Va a dar como resultado 1? A ver, en la primera vez que entra el while, ¿cuánto vale suma? 0. 0. 0. Entonces, ¿suma es menor que 5? Sí. Sí. Entra acá. ¿Imprime suma? Sí. Entonces tiene que imprimir Ujú. 0. ¿Bien? Sí. Y después suma cuánto vale. 1. 1. 1. ¿1 es menor que 5? Sí. Sí. ¿Imprime 1? Sí. Sí. ¿Y suma cuánto vale? 2. 2. ¿2 es 2. menor que 5? Sí. Sí. Imprime 2 Sí. y suma cuánto vale. 3. 3. Bueno, o sea, a ver, ¿se entiende? Sí. Sí. Bien. Muchas veces, ¿sí? Dos cositas más les cuento que les van a servir. Muchas veces, ¿sí? Uno tiene un loop y quiere que, llegado a cierto momento, deje de hacer lo que está haciendo. ¿Se entiende? Y pase a la posición que sigue del loop. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. O sea, yo quiero que para cada vuelta, ¿esto cómo se lee? Para cada vez que X tome valores entre 1 y 5, entre 1 y 4, porque el loop, el range nunca es inclusivo de la derecha, pero eso no importa ahora. ¿Sí? Quiero que haga lo siguiente. Imprima la X y te fijes si X es igual a 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y que si X es igual a 2, ¿sí? Podría ser esto. Me imprimas, terminé el bloque X. ¿Cuántas veces va a imprimir? Ahí, digamos, terminé el bloque. 1. Una. ¿Sí? No sé por qué lo hizo 2 veces. Ah, está bien, sí. Fíjense. ¿Sí? Para cada uno de estos 4 números, del 1 hasta el 4, va a decir empezando el bloque, pero solo cuando X es igual a 2, dice terminé el bloque. ¿Pero qué pasó? Terminó el bloque y siguió. ¿Por qué siguió? Porque no hay un break.
Claro, porque no hay un break. Si yo quiero que cuando llegue acá pare, tengo que poner el break. ¿Lo ven? Sí. Bien. En cambio, si yo quiero que siga con el bloque, pero solamente cuando x es igual a 2, no imprima esto, o sea, por ejemplo, vamos a decir, y algo no me anduvo. Cuando lo pensé andaba, y ahora ¿por qué no me anda? A ver, piensen, aprovechen para ayudarme un segundo. Yo tengo la preguntita. Cuando poníamos doble igual, ahí es el doble igual, ¿no? Sí, ¿No era que acá estábamos preguntando y por eso no acá era estoy una afirmación? preguntando si x es igual a 2. Ah, Si perfecto. x es igual a 2 y yo le pongo break, ¿sí? Frena en x igual a 2 y no sigue, eso está bien. Pero si yo le pongo continue, lo que debería hacer es cortar el bloque de 2, pero seguir con los otros. Y eso no me está saliendo. O sea, sigue con los otros, pero no me corta el dedo. Ah, claro, está bien, qué boludo. Sí, sigue con los otros, pero así me lo voy a poner solo en el 2. No me está gustando el ejemplo para el continuo. Les quiero mostrar un ejemplo de cuando se usa el continuo. Ah, ya sé. Qué boludo. Denme. Eso es lo bueno de programar on the fly. Ahí está. ¿Ven qué hace el código ahora? Y está buscando cuál de esos valores es 2. No, claro, sí, eso es lo que hace en general, pero fíjate cómo funciona el continuo. Vos para cada número entrás acá, por eso para los 4 te dice empezando bloque 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Este print está en esta línea, por lo tanto, para las 4 veces que entra, te debería poner print x no es igual a 2. Entonces te pone en el 1, te pone x no es igual a 2. Pero vos lo que querés hacer es que cuando x sea igual a 2, no te escriba esto, que está siempre en el loop, que te lo saltee, que llegue hasta acá, ¿sí? Y el continuo hace que vuelva a empezar el loop sin seguirlo. Por eso, cuando x es igual a 2, ¿sí? Entra acá adentro y no te escribe x no es igual a 2. Y para eso es el continuo. ¿Se entendió? La diferencia entre el break y el continuo es que el continuo sigue haciendo los bloques que siguen, por eso sigue haciendo el 3 y el 4, mientras que el break lo corta. ¿Se entendió? Entonces, vos usás el continuo cuando para un elemento de tu ciclo no querés que siga haciendo otra cosa, y usás el break cuando querés que salga completamente del ciclo. ¿Bien? Bueno, después te corregir. Lo último es, quedan dos cositas, ¿sí? Una es, bueno, ¿cómo le doy cosas a la computadora? Bueno, ya vimos cómo le pedimos al código que nos devuelva algo. Le pedimos que nos devuelva algo con print. Ahora, ¿cómo le podemos ingresar algo? Bueno, si lo queremos hacer directamente de manera interactiva, el comando es input. Luego le pones input, ¿sí?
En este caso, la variable nombre igual input, ¿sí? Te va a preguntar qué le querés poner. Entonces, fíjate, yo hago esto, ves que me dice, ingrese su nombre y me da para que yo le ponga la variable. Entonces yo acá le tengo que poner mi nombre. ¿Y ahora qué va a hacer? Va y escribe la variable. ¿Se entiende? Bien. Obviamente, uno le da un input así interactivo para cosas muy simples. Si no, en general, el input uno se lo da en qué formato o de qué manera. Bueno, en general a través de un archivo y en la guía van a tener cómo se levanta un archivo. Entonces, la última función es que uno puede escribir, bueno, lo dejo directamente acá, ¿lo ve en la pantalla? ¿Sí? Uno puede escribir un grupo de código y transformarlo en una función. Eso es así, uno pone def, el nombre de la función, las variables que le quieren dar a la función, 2 puntos, ¿sí? Y las líneas de código de la función. En este caso, la función que hace, toma la variable 1 y la variable 2, la suma y las guarda en la variable output. Y después, lo que uno quiera que la función devuelva, pone return y la variable o las variables, pueden ser varias, que uno quiere que devuelva. Entonces, si yo esta función la corro, ahí no hace nada, ¿sí? Simplemente está cargada en memoria. Pero ahora yo la puedo usar todas las veces que quiera. Acá el código que está haciendo, está poniendo en la variable x el resultado de lo que me dé mi función de los números 3 y 2. Mi función que hacía con 3 y 2, los Suma. suma. Entonces, ¿qué me tiene que dar? 5. Pero ven que yo ahora cambio esto y no tengo que volver a escribir esta parte del código. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí. entonces uno tiene que organizar el código, ¿sí? En bloques que pueden ser funciones porque uno los va a reutilizar. Entonces, acá tengo una función que lo que hace es, yo le doy una secuencia y hace tal cosa. Yo le doy tal cosa y me devuelve tal otra. Y eso uno lo agrupa en funciones. Bien, entonces, eso es una pequeña introducción a Python. Y si ustedes, lo que les voy a mostrar ahora es lo último, y ya vamos terminando la clase. ¿Sí? Es como dice ahí, manos a la obra, programación, pero antes quiero mostrarles a ustedes. Bien. ¿Ven ahí que dice Bioinfo Avanzada 2023? Sí. Bien. Ustedes van a tener esta carpeta compartida. Yo se las voy a compartir por Dropbox ahora apenas termine la clase con los mails que ustedes me dieron. ¿Sí? Cuando se cierre el Zoom, porque abrir el Dropbox desde acá con el Zoom es un quilombo. ¿Sí? Les voy a compartir a todos ustedes y a los que me vayan confirmando estas carpetas. Y acá van a tener el PowerPoint, que es el mismo que di hoy, no tiene ningún misterio. ¿Sí? Y las guías de TPS. Fíjense que ustedes ya van a tener, ¿sí? 2 guías de TPS. En realidad tienen que tener 3, me falta una, vamos a copiarla. Era esta la que me faltaba. ¿Sí? Que son la guía 01 y la guía 02, y ya, porque ya la revisamos, ya está lista, ya está la guía del módulo que viene, que en realidad la vamos a ver a partir de la semana que viene. La guía 0 es la de entornos de programación. Si ustedes la ven, simplemente les dice cómo algún entorno de programación muy bobo para practicar. Los que estén en 00, si quieren jugar un poco con esto, todo bien. Cómo instalar Python en Linux, cómo instalar la Jupyter Notebook, nada. Y un par de pavadas. ¿Sí? Algo sobre entornos avanzados, ecosistema Python. Todo eso está más o menos explicado muy brevemente ahí para que ustedes, como digo, salgan andando. La guía 02 es lo que vimos hoy, ¿sí? Fíjense que tiene los mismos ejercicios que yo les mostré recién. La idea es que la vayan haciendo. Obviamente los que están en nivel medio y avanzado, esta semana pueden descansar o pueden ocuparse de
armar un grupo y ayudar a los que en el grupo estén en 0, y tiene varios ejercicios. Y lo importante es decir, bueno, ¿a dónde tengo que llegar? No. Tienen que llegar al final. Ustedes van a ver que al final tienen 3 ejercicios. Esos son los ejercicios que ustedes, con lo que aprendieron hoy y lo que vamos a ver ahora un poquito, tienen que terminar, tienen que poder hacer, ¿sí?, de acá a 15 días. ¿Sí? Entonces, yo los quiero ahora leer los 3 ejercicios, ¿sí?, para que entendamos de qué van, ¿sí?, y ustedes se puedan sacar dudas no de la programación, sino de cómo tienen que encarar el realizar estos ejercicios. ¿Bien? ¿Se entiende lo que vamos a hacer ahora? Y yo prometo que la clase de hoy fue larga porque, bueno, era la primera y ya después les quiero contar una cosa más para dejar todo armado y ya terminamos. ¿Bien? ¿Están cansados o van bien? Bien, bien. Bien. Yo les dije que la materia era intensa, sobre todo la primera parte. Bien, entonces, el ejercicio 1, el objetivo que tiene es que, digamos, ustedes jueguen con los loops, los condicionales y las operaciones básicas para obtener todos los números primos del 1 al 20. Y después, como van a ver, en realidad, del 1 hasta un número que ustedes, digamos, le digan. Por ejemplo, dame todos los primos del 1 al 1000. Dame todos los primos del 1 al 10.000. ¿Bien? ¿Se entiende cuál es el objetivo del programa que tienen que hacer? Por ahora no tiene nada que ver con bioinformática, pero para un primer programa que tiene cierta dificultad va a estar bien. ¿Sí? Entonces, a ver si ustedes, los que están en 0, porque los que son de nivel medio avanzado, ya deben haber hecho este programa un equivalente, ¿qué elementos obvios tiene que tener el programa? ¿Cómo lo tendrían que estructurar? For, Claro, tienen que hacer un for, o sea, un loop que circule por todos los números y vaya, ¿qué?, decidiendo de cada uno. Si es primo o no. Si es Si primo o es- no. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta que tienen que tener un loop que circule por todos los números y decida si un número es primo o no. Ahora, decidir si un número es primo o no, ¿es una operación básica o es un pequeño módulo en sí mismo? Es un módulo porque tenés que ponerle condicionales. Exacto, es un módulo. Entonces lo podemos programar como un módulo aparte. Entonces lo primero, fíjense, el diagrama de flujo es, yo tengo que tener un loop que circule por todos los números hasta el que yo diga, y en cada uno se fije si es primo o no. Para eso necesito un módulo que identifique un número primo. Bueno, ahora pensemos en el módulo para, dado un número, identificar si es primo. ¿Cómo puedo identificar si un número es primo o no? No tiene que ser divisible por ningún número más que las condiciones Sí eran por él mismo mismo, ¿era? Por él mismo y por uno. y por ¿Sí? uno. Claro. Entonces, yo te doy un número, por ejemplo. ¿Cómo te das cuenta si un número, por ejemplo, si 7 es primo? Que ninguno de los anteriores tenga resto 0. Bien. Entonces, lo que tengo que hacer es probar dividir a 7 por todos los números que son, ¿qué? Más Menores chicos. que él. Menores que 7, exceptuando Menores a que cuál. 7. Menores que 7, El 7. exceptuando al 7 y al 1. 1. Y para cada uno fijarme si el resto es 0 o no. Si el resto es 0 en alguno, ¿es primo o no es primo? no es. No es primo. Bien. Y si en Entonces debería. todos, por eso, y si en todos el resto es distinto de 0, es primo. ¿Sí? Entonces yo, para hacer ese algoritmo, de vuelta, tengo que recorrer todos los números anteriores y para cada uno fijarme cuánto es el resto. Entonces la operación básica que necesito es la de ¿qué? La de dados dos números, que obtener. O sea, de una división obtener el resto Bien. y Eso es ver una si ese operación. resto es.
Claro, esa es una operación básica. Obtener el resto de una división es una operación en Python básica. De hecho, hay una función que se llama módulo. Investíguenla, ¿sí? Les va a dar el resto de la división, ¿sí? Entonces, esos son los elementos básicos. Ahora, hagan la prueba, háganlo y vayan probando calcular todos los primos hasta el 10, hasta el 100, hasta el 1000, hasta el 10.000 y vean qué pasa con la computadora de ustedes. ¿Qué creen que va a pasar si su programa no es lo suficientemente inteligente? Va a dar error. No. Supongamos que Se está cuelga. bien, que no da error. A ver, piénsenlo así. Y esta es la parte donde se relaciona con la bioinformática. Yo me paro en el 2. El 2 tengo que probar si es divisible por quién. Por Uno. nadie, porque Por uno nadie. no. Nada, porque por uno- nadie, claro, justamente porque Entonces, uno está bien. bien, entonces el 2 es primo. Entonces me paro en el 3. Me tengo que fijar si es divisible por quién. Por uno. Por 2. Entonces veo, agarro el 3, digo, a ver, si tenés que hacer los primos hasta el 3, agarrás el 3, llamás a la función, fíjate si es primo. La función dice, proba 3 dividido 2, resto 1. El resto no es 0, listo, es primo. Listo, para el 3 todo bien. Ahora agarro el 4. ¿Qué hago? Me tengo que fijar. Me tengo que fijar si es divisible por 2 y 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Me fijo si es divisible por 2, me da resto 0. Perfecto, anoto, resto 0. Me fijo si es divisible por 3, me da un resto. ¿Hay uno de los dos que me dio resto 0? ¿Sí o no? Sí. Sí, listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es No es primo o no es primo. primo? No es primo. 4. Ahora voy al 54. ¿Sí? Vamos a ver si el 54 es primo. Me tengo que fijar si es divisible por 2. Pruebo. ¿Es divisible por 2? Sí, porque el resto da 0. Ahora Sí. me tengo que fijar si es divisible por 3. Ahora si es divisible por 4. Y cuando llego a dividirlo por todo, del 2 al 53, me fijo si en alguno dio 0. ¿Sí? Ahora voy al 55 y hago todo otra vez lo mismo. ¿Qué pasa con cada número? Cada vez que ustedes aumentan en 1 en los números que están mirando, vuelven a hacer un loop sobre todos los anteriores. Claro. Bueno, si ustedes lo programan así, se van a dar cuenta que el programa es altamente ineficiente. Y que para 10 tarda un ratito, para 100 puede tardar un poco más, y cuando lo quieran correr para 1000 les va a explotar la computadora. Entonces, a los que estén en Python ya medio o avanzado o básico, pero lleguen muy rápido al final del ejercicio 1, a ver si dan cuenta cómo mejorar el programa para que además de obtener todos los primos, sea eficiente computacionalmente. Y el martes, digamos, o si no llegan a este martes, por ahí el otro martes con Ernesto, podemos hacer una competencia de códigos, a ver cuál es el código más eficiente, por ejemplo, para obtener todos los primos hasta el 1000, o todos los primos hasta el 10.000, o cuáles de los programas incluso llegan, pues estoy seguro que algunos van a morir antes. Entonces ahí aprenden, digamos, en el ejercicio 1 de la práctica 0 ya algo de bioinformática, y es que los códigos tienen que ser eficientes. Yo no puedo, para hacer un alineamiento, probar todos los alineamientos posibles y elegir el mejor. ¿De acuerdan? Bien. Entonces, eso en cuanto al ejercicio 1. El ejercicio 2 es mucho más fácil. Y básicamente es un programa que lo que te dice es que vos le des datos tuyos, nombre, fecha de nacimiento, DNI, etcétera, y los combine para hacer un password de home banking. ¿Con qué tienen que jugar acá para hacer este programa? ¿Con qué van a estar jugando todo el tiempo que van a aprender si juegan bastante con este programa? Van a jugar con convertir cadenas de caracteres en variables numéricas y viceversa, y sobre todo con lo siguiente, que no se los mostré, no sé por qué, porque no, supongo que me pasé, que es lo siguiente. ¿Dónde está cadena de caracteres? ¿Todos ven mi pantalla? Bueno. C es una cadena de caracteres, no tiene ningún misterio, ¿verdad? ¿Sí? Pero una cadena, ¿no es una lista ordenada de caracteres?
¿Sí o no? Sí. Bueno, mira esto. ¿Ven lo que pasó? ¿Te dio en qué posición está? Ah, no. Me dio la posición 7, porque como C es una cadena de caracteres, es una lista. Si yo quiero el elemento 7 de la lista, le pido el elemento 7 de la lista. Es más, le puedo pedir el elemento del 7 al 9. O del 7 al 13. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces jugando con que las cadenas de caracteres en realidad son listas ordenadas y con listas, y convirtiendo caracteres en números o transformando caracteres en números y mayúsculas y minúsculas, pueden, digamos, dado un input de distintos caracteres, tratar de generar una clave de home banking que sea creativa. ¿Bien? Y el último ejercicio, ¿sí?, es para jugar un poco con lectura de archivos. Y la idea es que, digamos, cómo leer un archivo, y eso obviamente está en la guía, pero ahora vamos a terminar la clase y les voy a dar un truco, es que puedan levantar un archivo de texto y en el archivo hacer algo. Por ejemplo, buscar el número de veces que aparece una palabra. ¿Se entiende? Estos 3 ejercicios están pensados para que ustedes, los que están en 0, aprendan los 3 o 4 o 5 cosas que son los elementos básicos de programación. Básicamente acá los loops y los condicionales, acá manipular caracteres e índices de listas o de cadenas de caracteres que no son otra cosa que listas, y acá leer archivos y, digamos, obtener archivos. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Sí. Entonces, vimos entornos de programación, vimos los elementos del lenguaje de programación, vimos que es una variable. No es que yo voy a volver a dar la clase ahora, o sea, esto les queda a ustedes escrito por si lo quieren, digamos, ver. O sea, si van a la teórica y dicen, che, una variable, a ver conceptualmente qué era, está ahí en la teórica. Tipo de datos, string, entero, booleano, punto flotante, loops y condicionales. O sea, todo lo que yo expliqué recién está acá, pero me pareció mejor explicarlo, mostrando código que en un PowerPoint que simplemente te queda ahí. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, sí. Bueno, ¿qué falta? A ver si alguien adivina. What's the last point? Es algo que yo ya dije. Yo dije que esta vez era la primera vez, sí, que en un curso de Python, o no necesariamente este curso particular, pero sino que ahora es la primera vez que un curso de Python no había que prestar atención a qué, El lenguaje. a la sintaxis. ¿Y por qué no? Syntax. A ver si alguien me dice por qué no. Por ahí lo saben, por ahí no, pero no importa. Ya terminamos. 10 minutos más. Pero esto que les voy a decir ahora es súper importante. Los que están en 0 o en nivel medio, ¿a quiénes de ustedes les gustaría tener un profesor particular de Python todo el día? Para la materia, ¿no? Pueden contestar en voz alta. A mí no, a mí sí. Hablamos de GitHub Copilot o ChatGPT, algo de eso, que me Exact- asista en... exactamente. La ventaja que tienen ustedes, antes de que nos metamos en análisis de secuencias, es que lo más importante o una de las cosas más interesantes que trajo la inteligencia artificial, como ChatGPT o Copilot, o el que quieran utilizar, pero ChatGPT anda muy bien, otros también, es que ustedes no necesitan aprender a escribir código, porque ChatGPT lo va a escribir por ustedes. Y déjenme simplemente mostrarles. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Miren, Sí. ¿sí? Sí. Lo usé un poquito ChatGPT. ¿Sí? Acá tienen, por ejemplo, todas las cosas. Pero hay una que se llama Python y, por ejemplo, tiene básicamente todo esto me lo hace ChatGPT. Entonces, por ejemplo, vamos a decir a ChatGPT, escribime un código que obtenga los números primos
del 1 al 20. A ver si está tildado y lo tengo que relanzar. Lo relancé antes. Se va a loguearme de vuelta. Perdón, ¿esa es la versión gratuita o es Esta es la...? esta es la versión gratuita. Acá, mirá, lo hizo. Sí, claro, acá tenés un código de Python para obtener los primos del 1 al 20. ¿Ven qué hace? Define una función que ¿qué hace? ¿Qué dijimos nosotros que había que hacer? Obtener los números primos. Pero digo, dijimos que para obtener los números primos había que hacer dos cosas. Recorrer los números y hacer una función que diga si es primo o no. ¿Y qué hace ChatGPT? Te define una función para saber si es primo, después te recorre los números del 1 al 21 y te lo da. ¿Puede funcionar o no? ¿Sí? Otra cosa, no sé, ¿qué les gustaría? Tienen una idea. Por ejemplo, ¿sí? A ver si podemos probar si anda. Bueno, no anda porque no tengo instalado Matplotlib. ¿Qué hago? ins- ¿Instalar ese paquete? Está O... bien, pero yo no sé instalar, estoy en Python 0. Me dice que haga eso, que es lo mismo que dice nuestra guía. A ver, ¿probamos o no probamos? Y si alguien quiere saber por qué no tengo Matplotlib, porque uso Plotly, no Matplotlib, pero bueno, es irrelevante, ¿no? ¿No lo ven ahora? Puede funcionar como puede no funcionar. Ah, ¿qué dicen? ¿Qué les parece? ¿Cuánto me llevó a aprender a hacer un gráfico en Python? Bueno, ¿con esto qué quiero decir? Sí, ustedes tienen la gran ventaja, esto, antes estabas, no te digo qué horas, pero minutos en Google, haciendo lo mismo con Google, diciendo, che, quiero hacer un gráfico. Che, a ver un programa que haga números primos y te daba 25 páginas, miraba la primera, no era lo que querías. Hoy en día no tiene ningún sentido aprenderse de memoria la sintaxis, o como yo decía antes, ármense un diccionario que tenga los comandos, las cosas que ustedes hacen. Se lo preguntas a ChatGPT. Che, quiero hacer un código. ¿Cómo escribo tal cosa en Python? ¿Cómo hago? Quiero que el gráfico ahora se vea torcido. Bueno, pero, ¿cuál es el caveat? No sé cómo se traduce caveat en castellano, pero ya que estamos, ¿no? ¿Alguien sabe qué significa caveat en castellano? Hola. Vamos, chicos, 5 minutos más y terminamos. No, pero lo que interpreto. Ahí está. La palabra caveat se traduce al castellano como advertencia o precaución. Se utiliza para señalar una advertencia o precaución sobre algo que se debe tener en cuenta en una situación determinada. Entonces, caveat. ¿Cuál es el caveat acá? No hay que Que no saber sabes si un poquito, funciona. pero interpretar Buen lo que punto. No sabes si funciona. ¿Sí? Pero lo puedes probar si funciona o no. ¿Sí? Entonces, para terminar, el caveat. ¿Sí? Entonces,
Ustedes tienen que tener en cuenta que la inteligencia artificial, o sea, los Generalized Large Language Models, como ChatGPT, son posiblemente tu segundo mejor amigo en programación y bioinformática. Acá viene la pregunta importante de quién es el primero, ¿no? Pero eso lo voy a dejar para que ustedes lo piensen. Pero antes de usarlos, ¿sí? Y esto es una recomendación personal, hagan lo que quieran. Tienen que haber pensado y probado escribir ustedes los códigos. Yo creo, por haberlo testeado, que ChatGPT te resuelve seguro la guía 0. Digamos, porque lo probé y no falta. Ahora, la guía 1 es border, si te la resuelve o no. Algunas cosas te va a ayudar, ¿sí? Pero si se la das el programa crudo, no sé si te lo va a resolver. Estoy seguro que la guía 2 ya no la puede resolver solo. O sea, no es que le tiras el problema y te va a dar el resultado. Entonces, ustedes van a tener que pensar el problema, sobre todo la parte bioinformática, que es la que ChatGPT no sabe, ¿sí? Y usar a ChatGPT para la parte que les ayuda. Yo lo que les recomiendo a los que empiezan de cero, a los que están en medio y avanzados, úsenlo, porque en realidad ya saben ustedes programar, entonces úsenlo como herramienta para mejorar el código. O para decir, che, no quiero escribir esta línea de código, pero sé que tengo que escribir un código que haga esto. Se lo dan de comer, lo prueban y listo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo digo, lo hago todo el tiempo. ¿Sí? Es, che, no sé, ahora no se me ocurre ningún ejemplo, se me ocurre, no sé, pero ahí vieron que en mi lista de ChatGPT tonelada de código en Python. No sé, por ejemplo, la otra vez quería hacer un histograma y lo quería en el eje Y en vez de en el X y además quería que los colores sean, bueno, listo. Tenía una estructura de datos y la quería distinta. Bueno, para esas cosas sirve. Entonces, lo que yo les recomiendo a los que empiezan de cero, en realidad a todos, la primera recomendación, es que piensen y escriban, o sea, piensen primero, los que ya saben escribir en código, piénsenlo y en todo caso pídanle a la inteligencia artificial si quieren que les escriba el código y ustedes revísenlo. Para los que están empezando de cero, escriban ustedes el código primero. Porque si nunca empiezan a escribir código, nunca se van a dar cuenta si lo que les da la inteligencia artificial tiene sentido o no. Porque en general, para cosas pequeñas anda bien, para cosas medianas anda más o menos, lo podés hacer andar bien si lo entrenás, pero tenés que saber qué está haciendo, porque en general lo que te da lo tenés que adaptar. Y si vos no sabés un poco de código, no lo vas a poder adaptar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Pero lo que yo quiero decir es que úsenlo, pero úsenlo con criterio. ¿Sí? Entonces, sobre todo, úsenlo como sustituto de Google. Si quieren programar algo, quieren un módulo, che, ¿cómo era el módulo en Python para obtener el resto? En vez de ir a Google, que te lo va a dar, ChatGPT te lo va a dar mucho más rápido. Lo mismo para cualquier función de Python. Van a ver que muchas veces en la guía les dice explorar tal cosa. A veces explorar es recorrer un poco internet, bueno, usar ChatGPT para probar o lo que sea. Y sobre todo lo pueden usar para corregir código. Ustedes pueden escribir un código, no les anda, lo puedes dar y decirle, che, este código no me anda, ¿me lo corregís? Y te lo corrige. Obviamente, cada uno va a tener que hacer su propia experiencia, pero sobre todo los que van a estar virtuales y no van a tener a su mejor amigo todo el tiempo, ¿sí? Pueden tener su segundo mejor amigo ahí disponible. ¿Se entendió? Entonces, en un ratito prueben entrar, o sea, van a recibir por mail la comunicación del Dropbox, deberían ver las guías, la 0.1 y la 0.2, o la 0.0 y la 0.1, que es las guías de hoy, y ya tienen la guía de TP de alineamiento, que lo vamos a ver el jueves que viene. Si los que están más avanzados la quieren ir chusmeando, yo no tengo ningún problema. Bueno, hoy fue un poco larga la clase, yo dije que no íbamos a estar todos los días hasta la 1, hasta las 12, pero bueno, hoy como era había que explicar mucho y qué sé yo, parece un poco más largo. ¿Dudas? ¿No? ¿No tenemos dudas? No. Yo quería preguntarte, Dale, ahora se tiene que sacar la ya duda, si no, que nos vemos recién el lo que jueves veo que que se viene. usa bastante Linux, bueno, Ubuntu en general, ¿lo recomendás para análisis bioinformático? O sea, tener Linux en lugar de, no sé, Windows. Para cualquier ¿Qué trabajo, ventajas ves?
para cualquier trabajo de bioinformático o programación no es una cuestión de recomendar, es un must. Con Linux, con Windows vas a morir en un día. O sea, el mundo de la programación y la bioinformática no está pensado para máquinas Windows. Esto no significa que tenés que reinstalar tu máquina. Te puedes hacer una Linux Virtual Machine, te puedes hacer un buteo alternativo de Linux, hay 1000 opciones. Igual, te digo, es un camino de ida. Yo hace 25 años que uso Linux. En mi casa todo el mundo usa Linux. Mis hijos tienen 9 años, 5 años. Mi nena de 5 usa Linux. No saben lo que es un Windows. El único que se queja un rato es el grande que quiere jugar a los jueguitos. Pero bueno, le dije, Lola. Hay un Ubuntu que Claro. viene para Windows. No lo no sé, sé. No lo sé, pero no es una cosa que recomendaría. ok. Yo lo vengo usando y por ahora no he tenido Aparte, grandes problemas. hay cosas directamente que Windows no corren. Y lo otro que te va a pasar es que en el momento en que tengas que interactuar con un servidor, olvídate. Te hace por línea de comando, necesitas Linux. Muchos programas ni siquiera te corren en Windows. Pero bueno, Claro, tampoco sí, yo tiene que, estuve. Ah, sí. Tampoco tiene no, que ser no, una que transición de golpe. O sea, la materia la puedes hacer en Windows perfectamente. Si después el día de mañana querés trabajar y qué sé yo, y en algún momento. Pero la materia no hay problema. Te instalás VS Code, que es de Microsoft para Windows, y listo, es todo en VS Code. O Jupyter mismo. entiendo. No sé bien, o sea, en Windows no sé bien qué más necesitas. Pero bueno, tenés que explorar un poco. VS Code, Conda, seguro tiene una versión para Windows. A Linux la ventaja es que el Python viene por default. Bien. Bien, ¿qué más? Bueno, entonces con algunos nos vemos el martes, presencial. Los que estén más avanzados, si no quieren venir el martes, que vamos a ver básicamente la guía esta que es la 0, todo bien. Se lo pueden tomar como libre. Pero después ya empiecen a venir. Y los demás o todos nos vemos el jueves. Y cualquier duda, escriban al mail de la materia. ¿Sí? Bueno, nos vemos la próxima. Chao, gracias.